En el mundo del boxeo y las artes marciales mixtas, los momentos de intensa acción y emoción a veces pueden llevar a situaciones inesperadas y sorprendentes. En esta recopilación exploramos 10 momentos impactantes en los que los peleadores, debido a la confusión o desorientación del combate, terminaron atacando al árbitro. Número 1. Conor McGregor. Durante el evento Bellator 187 en Dublín, Conor McGregor acaparó la atención al presenciar el combate de su compañero de equipo, Charlie Ward. Tras la victoria de Ward, McGregor entró a la jaula para abrazarlo, pero el personal de seguridad intervino al no haber finalizado oficialmente la pelea. El árbitro, Mark Goddard, también se involucró, lo que provocó la furia de McGregor. A pesar de sus intentos por ingresar al octágono en 3 ocasiones, finalmente fue ovacionado por el público mientras se retiraba del escenario. La pelea enfrentó a Charlie Ward y John Redmond, culminando en un knockout que llevó a McGregor a celebrar con su amigo. Aunque no tenía la licencia para estar en la esquina de Ward, el personal de seguridad trató de sacarlo del ring. Un enfrentamiento verbal con el árbitro Mark Goddard elevó la tensión. Número 2. Razi Habari. En el enfrentamiento contra el local favorito, Honorio Banario, en URCC Baguio 3, Invasión, el 19 de febrero de 2011 en Baguio City, Filipinas, Razi Habari vivió una serie de circunstancias adversas. Habari se presentó al combate con una racha de 4 derrotas seguidas y la comisión atlética local, Games and Amusements Board, aparentemente le advirtió que una nueva derrota podría resultar en la pérdida de su licencia para competir en el país. A esto se sumó la reputación negativa que Habari ya tenía en la escena local. Supuestamente había sido excluido de un centro deportivo en Manilla, después del altercado previo con un oficial. Otros informes indicaron que durante los pesajes mostró un comportamiento hostil hacia los anfitriones y sus compañeros competidores. Su frustración alcanzó su punto máximo dentro del octágono cuando Banario lo forzó a rendirse debido a golpes en la primera ronda. Al finalizar la pelea, cuando el árbitro Joel Lepidem solicitó que los luchadores se dieran la mano como gesto de deportividad, Habari exasperado se negó. La situación se agravó cuando sonó una canción de Korn por los altavoces. Se produjo un intercambio de palabras y Habari empujó a Lepidem, desencadenando un caos momentáneo. El promotor principal de URCC y cinturón negro de Kaseka Munich, Alvin Aguilar, intervino rápidamente utilizando una sumisión de estrangulamiento trasero para dejar a Habari inconsciente. Otros funcionarios, incluido el presentador del ring, intervinieron para separar la disputa mientras Habari se desplomaba a un costado. Este incidente efectivamente marcó el final de la carrera de artes marciales mixtas de Habari, ya que su licencia para competir en el país fue revocada de manera permanente. Número 3. Joseph Nim. El luchador de artes marciales mixtas, Joseph Nim, sufrió una aplastante derrota por nocaut a manos de Rice Brink. Durante el enfrentamiento, Brink lanzó una serie de patadas, rodillazos y golpes que llevaron al árbitro a intervenir y poner fin a la pelea. Lo que siguió fue una situación desconcertante. Nim, aún aturdido por los golpes, no se percató de que había sido declarado knockout y en un arrebato de confusión arremetió contra el árbitro, sin reconocer quién era. Llegó incluso a intentar someterlo con una llave, lo que requirió la intervención de varios asistentes para separarlos y restaurar el control del ring. Número 4. Wilhelm Ott. Durante el evento de MMA alemán Gremlin 19, el luchador austríaco Wilhelm The Amazing Ott desató una impactante muestra de enojo hacia un oficial después de su pelea contra Nihat Nasufovic.
Ott fue sometido con un estrangulamiento trasero desnudo y se rindió, pero su frustración no se originó en la derrota en sí misma. La furia de Ott se dirigió al árbitro por no separar de inmediato a los luchadores después del sometimiento, exponiendo a Ott a segundos innecesarios de estrangulamiento. En respuesta, Ott lanzó un poderoso golpe al árbitro mientras intentaba defenderse. La rápida intervención de los entrenadores evitó más daños. En un giro de los acontecimientos durante el evento principal de la noche, Ott quedó atrapado en el estrangulamiento trasero desnudo de Nasuphobic. A pesar de rendirse y señalar su sumisión, el árbitro no intervino, permitiendo que el peligroso agarre continuara. Después de que la pelea concluyó, Ott se enfrentó al árbitro de manera agresiva, empujándolo y propinándole un par de golpes en su cuerpo y rostro. La rabia de Ott resultó en su descalificación y probablemente en sanciones severas. Número 5. Takeo Shina. Takeo Shina se encontró frente a Jung Hyun Lee, quien hacía su debut como profesional en el deporte. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Lee demostrara cómo su falta de experiencia en el ámbito profesional puede acarrear dificultades. Es evidente que el joven contendiente no estaba preparado para enfrentar el desafío del ring. En un enfrentamiento que evocaba escenas de una película de Jean-Claude Van Damme, el novato Lee intentó su suerte al tratar de empujar a su oponente. No obstante, Shina no tardó en noquear al desprotegido Lee, pero los acontecimientos no se limitaron a eso. Después de dejar a su oponente fuera de combate y verlo tendido en el suelo, Takeo Shina protagonizó un impecable ataque contra Lee, mientras permanecía allí incapacitado para responder. Shina continuó propinando golpes uno tras otro. Incluso el árbitro no logró detener el asalto y resultó herido en su intento por intervenir. Fue necesario que la esquina de Shina interviniera y lo sujetara físicamente para poner fin a la agresión. Número 6. Kimbo Slice. La pelea estelar estaba programada para ser entre Kimbo Slice y la leyenda de artes marciales mixtas Ken Shamrock. Lamentablemente, Shamrock sufrió una cortada en su ojo izquierdo durante el entrenamiento y fue reemplazado por Seth Petrucelli. A pesar de estar en clara desventaja de peso, Petrucelli logró noquear a Slice en tan solo 14 segundos. Luego celebró corriendo alrededor de la jaula. Cuando el vencedor ingresó a la jaula, Slice, confundido, agarró a Troy Wout y lo empujó contra la jaula, incluso aplicando ganchos bajos hasta que su equipo intervino y separó a Slice. Número 7. Roy Nelson. Recibió una suspensión de 9 meses y una multa de $24,000 por parte del Superior Tribunal de Justicia de Artes Marciales Mixtas de Brasil, debido a su agresión y comportamiento no ético durante su pelea. Después de noquear a su oponente, el luchador golpeó al árbitro y fue sancionado por no respetar la integridad del árbitro y por su conducta inapropiada. A pesar de que argumentó miedo y conflictos previos como defensa, el tribunal consideró que sus acciones no estaban justificadas, aunque inicialmente se consideró una sanción más severa. Finalmente se le impuso una suspensión de 9 meses y una multa. Número 8. Gilberto Ibel. Uno de los incidentes más impactantes en la carrera de The Hurricane, Gilbert Evil, tuvo lugar en noviembre de 2004, durante un combate en el evento Fight Festival 12 en Helsinki, Finlandia. Durante el enfrentamiento con su oponente, Ati Bachman, la pelea se interrumpió mientras ambos luchadores caían sobre las cuerdas en una posición de agarre. En ese momento, el árbitro Petteri Maunu intervino para separarlos y reanudar la acción en el centro del ring. Sin embargo, Evil mostró una reacción completamente sorprendente y escalofriante. En lugar de obedecer las instrucciones del árbitro, se volvió hacia él y lo golpeó bruscamente en la cara con un puñetazo. Luego, cuando el árbitro cayó al suelo, Evil continuó su agresión al patearlo en el estómago. El incidente dejó a Maunu desorientado y tambaleándose en el ring, generando una gran conmoción en el mundo de las artes marciales mixtas.
Número 9. Ahmed Al-Darmaki. Durante la primera ronda del combate en los EAU Warriors 12 entre Ahmed Al-Darmaki y Bogdan Kirilenko, ocurrió un incidente que llevó a la descalificación de Darmaki, a pesar de su victoria. Después de someter a Kirilenko con una llave estranguladora y que éste realizara el tapping en señal de rendición, Al-Darmaki continuó sujetándolo del cuello durante varios segundos ante las recriminaciones del árbitro Mark Goddard. Al-Darmaki empujó al árbitro y lo amenazó con golpearlo, lo que resultó en su descalificación. A pesar de su celebración inicial, Al-Darmaki fue descalificado por su comportamiento agresivo después de la pelea. Número 10. Ya para terminar, Daniel Cormier. En los últimos momentos del enfrentamiento, mientras Cormier intentaba derribar a Jones, este último alzó sus manos en señal de posible victoria. Cormier, creyendo que la pelea había terminado, soltó su agarre, momento que Jones aprovechó para conectar algunos golpes sorpresivos. Al sonar la campana final, Cormier giró rápidamente y su puño rozó al árbitro Herb Dean. Aunque el contacto fue leve y no intencional, Herb Dean intervino de inmediato, separando a los dos luchadores. Hasta aquí nuestro emocionante vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido estas peleas? Gracias por acompañarnos. Si te apasiona este deporte tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido relacionado con el mundo del boxeo. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle like y compartirlo. Recuerda activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en un próximo vídeo, a menos que te hagan una llave o te conecten un knockout.